Bienvenidos a un nuevo video de Diseño para Todos. En esta oportunidad vamos a ver cómo son los services en Angular. Un objeto service es un componente del frontend que nos sirve para conectarnos a todo lo que se salga de la virtual machine. Es decir, vamos a tratar de pegarle al backend, será el service el que lo haga. Vamos a querer conectarnos a una base de datos interna del navegador como el local storage, lo hará el service. Y así con todas las cosas que no estén dentro de la virtual machine, en este caso del navegador. De esa manera, dos componentes de Angular, como vemos aquí, le van a estar pegando al mismo service que a su vez va a acceder a este servicio externo. Dado que la principal funcionalidad del service va a ser encapsular las llamadas a los servicios externos, no tiene sentido tener múltiples objetos service. Vamos a tener un singleton y se va a inyectar como dependencia en nuestros componentes Angular. Vemos aquí en el diagrama cómo es el conocimiento de los objetos que forman parte de la arquitectura de frontend. El componente de Angular hemos dicho que conoce al service y le va a pedir que haga las llamadas correspondientes. El service puede que reciba JSON, pero en una aplicación en la cual vos seguramente vas a tener cierta lógica de vista o lógica de dominio, vas a trabajar con objetos de dominio, con comportamiento. El service es un gran candidato para convertir el JSON que viene en estos objetos de dominio. Así que posiblemente el service sea el encargado de crear sus objetos de dominio. Por último, los objetos de dominio no deberían tener nada que ver con la arquitectura en la que vos basás tu frontend, porque eso facilita el testeo unitario de tus objetos de dominio. Entonces, a quien no conoce el objeto de dominio, ni al controller o el componente de Angular, ni al service. El ejemplo que vamos a trabajar a partir de ahora es la carga y actualización de las tareas de un equipo de desarrollo. Para lo cual ya no hablamos de cosas genéricas, sino que vamos a tener un componente de Angular Tareas Component, el componente principal, sobre el cual vamos a mostrar la lista de tareas a resolver. El tarea service que va a justamente comunicarse con mi fuente de la verdad, que será el backend en este caso, y vamos a estar construyendo objetos de dominio tarea. Nosotros tenemos desarrollado nuestros componentes de Angular, por lo cual lo que queremos hacer ahora es crear un servicio. Tenemos dos formas. Por consola, mediante el comando ng generate service o ng la G y la S y el nombre de nuestro servicio con el que queremos crear, o bien ya más cómodo, desde nuestro Visual Studio Code vamos a crear un servicio utilizando el menú contextual. Dentro de Visual Studio Code yo tengo una carpeta Services donde voy a ubicar cada uno de mis services. Botón derecho, Generate Service, le voy a dar el nombre Tareas. Le doy Enter y eso construye automáticamente un template de un service por defecto con su correspondiente spec. Para que nuestro service sea inyectado en los componentes que lo quieran utilizar, necesitamos agregarle la notación injectable. Y en este caso le podemos definir también en qué momento se va a instanciar este singleton. El defecto que trae es provided in root. Eso hace que cuando se levante la aplicación se cree la única instancia que necesitamos de nuestro service. En particular, si vos te fijas, cuando nosotros generamos el service a partir del comando generate service, automáticamente le agrega el injectable. Eso permite que en nuestro componente de tareas que tenemos aquí, lo podamos inyectar dentro de nuestro constructor. Escribimos, por ejemplo, private, es decir, podés elegir el tipo de visibilidad que vos quieras. Nosotros vamos a trabajar en este momento con visibilidad private. Y a partir de aquí, nosotros ya tenemos definida nuestra variable de instancia dentro del componente de tareas. Una cosa que no hemos dicho hasta el momento, pero que es importante aclarar: los services van a trabajar en forma asincrónica, ya que al salir de la virtual machine no podemos dar cuenta de cuánto tiempo va a demorar cada uno de los servicios externos en respondernos. Por lo tanto, una cosa interesante es marcar que va a participar del thread pool y no del event loop, es decir, no del hilo sincrónico, sino que todo se va a mantener como funciones pausables o corrutinas. Para implementar nuestros services
La biblioteca estándar que tiene Angular es RxJS o Reactive Extensions Library for JavaScript. Es una biblioteca que viene incorporada con el core de Angular. Y una de las características que trae RxJS es que devuelve observables para cada uno de los pedidos que hagamos. Un observable es un objeto más poderoso, tiene más capacidades que una promise, y lo vamos a tratar de describir a continuación. Mientras que una promise se establece como un pedido único de información y que puede satisfacerse o rechazarse, el observable es en realidad un streaming de eventos en los cuales nos puede llegar información. Es decir, tenemos múltiples eventos en el cual vamos a estar recibiendo continuamente información o bien el hecho de que se cumple lo que nosotros hemos pedido, ¿no? Es en el caso de lo que sería un observable de void. Mientras que una promise no la podemos cancelar, o al menos no podemos cancelarla con lo que trae ECMAScript 6, en el caso de los observables ya viene pensado con la idea de poderse cancelar, o incluso en el caso de una falla podemos reintentarla la cantidad de veces que nosotros necesitemos. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿utilizamos los observables o tratamos de convertir esos observables en promises, a lo que se puede hacer? Eso dependerá de las necesidades que vos tengas que cubrir. En particular, si vos no tenés que hacer streaming de eventos, o no tenés que reintentar los pedidos, o no tenés necesidad de cancelar los mismos, bueno, con una promise te podés arreglar, teniendo la ventaja de que es un mecanismo bastante más conocido dentro de la comunidad que utiliza Node.js. Aunque no es estrictamente necesario, te quiero mostrar que nuestro backend es una aplicación Spring Boot construida en Kotlin, en el cual tenemos el mapeo de un método HTTP GET que apuntará a tareas y que lo que va a terminar haciendo es devolver una lista de objetos tareas serializado a JSON, cosa que podemos ver aquí dentro de Insomnia. Tenemos nuestro endpoint tareas que está levantado en el puerto 9000 de nuestro localhost, y cuando hacemos send, fíjense que aquí nos está devolviendo ese JSON, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos obtener del lado de la aplicación de Angular para luego renderizarlo en nuestra página. Dentro de nuestro service, lo que vamos a hacer es inyectar en el constructor un objeto que nos va a servir para poder hacer los pedidos REST hacia el backend, que será nuestro HTTP client. Vamos a implementar el método que devuelva todas las tareas, que, si me permiten el Spanglish, se va a llamar getAllTareas. Es un método que, por supuesto, tiene que dispararse en forma sincrónica, porque no sabemos cuánto puede tardar el backend en respondernos, así que esperamos que lo que devuelva sea la lista de tareas, objetos de dominio tarea. Vamos a ver esto. Vamos a hacer el import correspondiente y fíjense aquí que mi objeto de dominio tarea tiene un montón de responsabilidades, ¿no? Un montón. En particular me interesa que veamos que hay un método estático fromJSON que nos va a ser muy útil, que nos va a permitir convertir de un JSON que representa una tarea a un objeto tarea propiamente dicho. Para lo cual también tenemos este otro tipo muy conveniente, tarea JSON, que está representando lo que devuelve el endpoint de tareas, ¿no? Fíjense que aparecen estos 6 atributos: ID, descripción, iteración, porcentaje de cumplimiento, asignado a y fecha, que es justamente lo que tenemos aquí representado en este tipo. Todo eso nos va a venir bien. Muy bien, tenemos que abrir aquí las llaves y empezar a escribir. Tenemos inyectado el HTTP client, entonces vamos a aprovechar y usarlo. Si volvemos otra vez a Insomnia, vemos que estamos haciendo un get a esta URL. Entonces, efectivamente, hagamos un get. El get de la última versión de HTTP client es bastante piola porque nos permite tiparlo. Entonces, le vamos a decir que lo que devuelve ese método get de HTTP es una lista de tareas JSON
que por supuesto vamos a importar de la definición de nuestro objeto de dominio tarea. Una vez que tenemos esto, le tenemos que pasar en particular la URL. Podríamos escribir acá http://localhost, etcétera, etcétera, pero externalicé esa variable en este string, REST server URL, que después vos, si empezás a trabajar comercialmente, lo podés llevar a una variable de entorno de Node, que en cada uno de los entornos, ¿no? En cada ambiente, se puede configurar distinto, ¿no? Si tenemos un ambiente de desarrollo, puede ser un string, y será otra configuración en el caso de ser QA o producción. Bien, grabamos para que me desaparezcan los punticomas muy molestos, y lo que necesito es agregarle el /tareas, porque este es justamente el que me marca solamente cuál es el puerto y la IP a la que me voy a conectar para el backend. Y este método get, que devuelve un observable, el famoso observable que estuvimos hablando anteriormente. Entonces lo vamos a ubicar acá en una variable que tiene el sufijo pesos, que es la convención con el que se marcan los observables. A esta variable tareas la queremos convertir en una promise, en este caso particular. Así que voy a obtener una lista de tareas JSON haciendo un await de last value from tareas pesos, ¿sí? ¿Qué representa last value? Habíamos hablado de que el observable puede manejar un stream de eventos múltiple. Bueno, lo que estoy haciendo aquí es, como voy a hacer una llamada única, me da lo mismo usar el método first value o last value, porque hay una sola llamada. Entonces no necesitamos, ya acá me estaba dando error simplemente por el import, pero podríamos utilizar cualquiera de las dos funciones en este caso. Por supuesto, eso depende de que vos tengas una llamada única, ¿no? Si esto se trata de un streaming de datos, por supuesto que la situación cambia bastante. Por supuesto, la promise no se está terminando de resolver, porque acá lo único que estamos haciendo es, estamos convirtiendo el observable en una promise y estamos esperando que nos devuelva la lista de tareas como JSON. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder convertirlas de JSON a objetos tareas necesitamos que esto se complete. Ahora sí, una vez que tenemos la lista de tareas JSON, lo que vamos a hacer es mapearlo, es decir, transformarlo, tarea JSON, utilizando el método fromJSON que anteriormente les habíamos presentado, ¿no? Y a partir de aquí, si ya tenemos nuestro primer método que hace la llamada al backend, espera que vuelva y una vez que volvió, convierte el JSON en objeto de dominio tarea. Ahora vamos a completar la parte del componente, pero antes, bueno, la presentación de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Nosotros vamos a tener un método que se va a llamar dentro del ng-on-init, no en el constructor, por supuesto, porque hemos visto que el constructor no es el momento adecuado para empezar a disparar eventos, porque todavía se está construyendo parte del componente. La segunda cosa interesante es que nosotros no trabajamos con un JSON en este caso, sino con objetos de dominio tareas que nos permiten hacer evaluaciones de lógica de vista, por ejemplo, preguntar si se puede cumplir o si se puede asignar una tarea, y eso nos da la libertad de poder reutilizar esas mismas definiciones en varios componentes de Angular. Muy bien, vamos a implementar entonces dentro del componente la llamada al service que acabamos de hacer. Tenemos aquí el método obtener todas las tareas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a disparar en forma asincrónica la llamada al service, en particular al método que nosotros acabamos de construir. Por supuesto que esto no se ve en el navegador de ninguna manera, aunque la estamos viendo dentro de la solapa network. Yo refresco. Vamos a ver aquí que hay una llamada al backend de tareas y está devolviendo un JSON. Solo que, bueno, por el momento no lo estamos visualizando en la pantalla porque en el HTML esta tabla
se llena con un ng-for de tareas, ¿sí? Que estamos viendo acá. Yo hago F12, fíjense que lo que me está faltando aquí es asociarle el resultado de lo que devuelve el service en esta lista de tareas, como para que ahora sí podamos visualizar. Así que buenas noticias, acabamos de integrar el front con el back. Vamos a ver a continuación cómo sería el trabajo con observables si decidimos utilizar RxJS directamente. Bien, tengo acá a la derecha en el navegador la aplicación. No se ve completa porque la intención es simplemente mostrar cómo se va a ir rompiendo y recreando a medida que hacemos los cambios que queremos contarte. Bien, voy a comentar este método porque vamos a hacer una nueva definición de getAllTareas. Esta definición no va a especificar un método asincrónico, sino que lo que va a hacer es devolver una lista del JSON de tareas que me devuelve el backend. En realidad lo que va a hacer es simplemente devolver un observable, es decir, me va a dar la posibilidad de conectarme como interesado, ¿no? Y esa conexión, como esa suscripción a los cambios que yo voy a querer hacer, la de suscribirme como observer, la va a hacer el componente, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Importar observable de RxJS. Acá en particular ya le saqué los imports que no utilizaba con Control-Alt-O. Y ahora sí tenemos un método getAllTareas que hace menos cosas de las que hacía antes, ¿no? Porque ahora yo estoy devolviendo la lista de tareas JSON, o voy a estar devolviendo un formato de lista de tareas JSON. Por supuesto, acabo de romper la aplicación porque en el componente yo ya no puedo hacer una wait de un método que no devuelve una promise. Entonces, lamento tener que hacer esto. Pero bueno, ahora lo que devuelva getAllTareas, que es un observable, yo le puedo definir un observer mediante el método subscribe. Entonces ahora sí, como me voy a suscribir como interesado, lo que me va a llegar a mí es una lista de tareas JSON. No me termino de definir si le pongo mayúsculas o no. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que llenar la lista de tareas. ¿De qué manera? Bueno, haciendo la conversión que antes hacía del lado del service, ¿no? Entonces será un map definiendo un tarea JSON y una vez más aplico el método FromJSON. Y ahora sí tenemos la aplicación nuevamente andando, aunque fijémonos en cuanto a responsabilidades. El service hace menos cosas y esas responsabilidades se corrieron al lado del componente de Angular, con lo cual si tengo 2, 3 o 4 componentes que necesitan usar la misma llamada y hacer la transformación, bueno, serán 4 lugares donde tengo que hacer esa transformación y tendré que buscar algún mecanismo mediante composición o cualquier otra forma, ¿no? Extraer una función aparte para poder reutilizar esta idea del mapeo y no tener que repetirla en cada componente. Vamos a forzar entonces para que vuelva el service a tomar esta responsabilidad, ¿no? La de convertir una lista de JSON en una lista de tareas. Entonces, nos ponemos manos a la obra y lo que hacemos es esperar que el getAllTareas nos devuelva un observable no de tareas JSON, sino de una lista de tareas. Entonces, por supuesto, por ahora eso no pasa. Acabamos de romper todo. Hay un montón de métodos que el JSON no tiene y por lo tanto no se puede renderizar esta página. Pero pasamos ahora al service y lo que vamos a hacer es transformar este observable de tarea JSON en un observable de tarea. Importamos la clase tarea y ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, yo tengo un observable de tareas JSON. ¿Cómo lo transformo en un observable de tareas? Lo que voy a hacer es, le tengo que pasar un callback, ¿no?, de la acción futura de transformación que tiene que hacer. Es decir, cuando llegue la información como una lista de JSON, lo tenés que transformar de esta manera.
Para hacer eso, lo que nos ofrece RxJS es un mensaje, ¿no? El método pipe. Pipe permite manipular el estado de nuestros datos, de los datos que llegan, y en particular hay una función map que es bastante conocida porque funciona igual que el map que vos conocés. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a recibir una lista de tareas JSON y lo que vamos a tener que hacer es lo mismo que estuvimos haciendo antes, ¿sí? Simplemente transformando ese JSON en una lista de tareas. Y fíjate cómo acá volvió otra vez a la vida la aplicación. Y de esta manera, dentro del service seguimos manteniendo la responsabilidad de hacer la llamada al backend y hacer la transformación. Y del lado del componente, lo único que varió es, en lugar de utilizar el formato async await, estamos trabajando con el mensaje subscribe, que se parece en definitiva a hacer un promise con un den. Y vamos a presentar una tercera variante, que no va a involucrar cambios en el service, sino más bien del lado del componente. Fíjate que acá tengo una lista de tareas que es un array de tareas. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo comento esto? Por supuesto, se me rompe la aplicación porque yo necesito iterar en el HTML la lista de tareas sacándola de la variable de instancia dentro de este componente. Pero bueno, a cambio lo que voy a darle es tareas pesos, que va a ser un observable de la lista de tareas, ¿sí? Y que voy a inicializar en forma tardía mediante el signo de admiración. La otra cosa que me falta es hacer el import de observable de RxJS. Bien, por supuesto, todo esto va a seguir roto un tiempo más, pero la primera cosa que pasa es que ya no necesito suscribirme, porque lo que voy a hacer es directamente asociarle a mi variable tareas pesos que acabo de crear este mensaje get all tareas que recibo del service. Lo que voy a hacer entonces dentro del componente es tratar de usar tareas pesos, ¿no? Por supuesto, de movida esto no va a andar, ¿no? O sea, una cosa es una lista de tareas, otra cosa es un observable de una lista de tareas. Pero bueno, ¿qué onda si yo pudiera decidir mediante un pipe, ¿sí?, que este observable se termine suscribiendo y que me termine generando como output una lista de tareas? Bueno, en principio no funciona porque hay que hacerle este hack, ¿sí?, que espero que cuando yo esté grabando este video ya estén resolviendo la gente de RxJS, o de una manera Angular, TypeScript y RxJS se pongan de acuerdo, ¿sí? Pero el sistema de tipos de TypeScript se pone muy loco con esto, y mediante el pesos any, ¿sí?, que no es lo importante, puedo tener de nuevo mi aplicación levantada correctamente, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Este observable, mediante este pipe, el pipe async, se está transformando en una lista de tareas que sí se puede iterar y sí se puede mostrar. Y lo único que tuve que hacer es pedirle acá al componente que se bindee, ¿no? O sea, yo hago el binding de la variable tareas pesos con el observable que me da el service, y luego el pipe async hace toda esta magia, ¿no? O sea, hace el subscribe, lo asocia a un valor, y cuando acá me lo estén pidiendo, yo se lo voy a estar devolviendo, ¿no? No yo en realidad, sino quien hizo el pipe async, ¿no? Entonces, de esta manera lo que estamos haciendo es, el service se encarga de hacer la llamada y la transformación, el componente solamente publica el observable como variable, y luego en el componente de HTML, en la vista, le agregamos este pipe async que declarativamente resuelve las cosas. Repasemos lo que acabamos de implementar. En la primera versión teníamos un service que devolvía un observable de una lista de tareas JSON. Eso fuerza a que cada componente tenga que suscribirse como interesado y luego hacer la manipulación correspondiente para, en este caso, convertir de JSON a una lista de objetos de dominio.
En la segunda variante, lo que logramos mediante el mensaje pipe, y en este caso en particular la función map, es hacer la transformación del JSON a objetos de dominio, con lo cual eso relaja la responsabilidad del lado del componente de Angular. Y por último, estamos dejando la transformación del lado del service, pero además lo que estamos haciendo es publicar el observable de tareas dentro de nuestro componente de Angular. Y del lado de la vista lo que estamos haciendo es invocando mediante un pipe async la posibilidad de convertir de un observable a una lista de tareas en este caso. Te dejamos otra variante que podría incluir que el service no haga la transformación a JSON, de JSON a objetos de dominio, y que esa transformación lo pudiera resolver otro pipe, ¿no? Un pipe que se concatenara luego de resolver mediante el pipe async la conversión de observable a la lista de tareas. Vamos a ver cómo se implementa a continuación el método put en el ejemplo de tareas. Vamos a tratar de cumplir la tarea. Por el momento no tiene comportamiento, pero sabemos que la tarea tiene un método cumplir, que es muy conveniente. Fíjense ahora que si hago clic, ¿no?, ambas tareas quedan al 100%, entre otras cosas que por el momento soy agnóstico. Ahora bien, si yo hago control R y refresco, la fuente de la verdad, dada la arquitectura como la tenemos construida, está en el backend, ¿no? Y en el backend no tuvimos noticias de que la tarea haya sido cumplida. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es, no alcanza solamente con decirle al objeto de dominio que la tarea se cumplió, sino que tenemos que delegar al service la actualización de la tarea, para el cual le voy a pasar este objeto tarea modificado. Por supuesto, no tengo implementado el método, así que me voy a ir al service y lo que tengo que hacer es definir una función async, un método async, actualizar tarea, que va a recibir mi objeto tarea. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, si vos ya conocés el objeto HTTP client, así como teníamos el método get de HTTP, tenemos el método put, que recibe, bueno, en principio lo voy a tipar, ¿no? Voy a tipar como que va a estar trabajando con un tarea JSON como respuesta, pero en realidad la verdad es que tampoco lo voy a utilizar. Y acá sí necesito dos parámetros, ¿no? El primero va a ser localhost 9000 /tareas, ¿sí? Pero a este tareas le tengo que agregar el ID, ¿sí? O sea, parte de lo que yo necesito pasar como información es pesos tarea ID. Con eso solo todavía no podemos hacer la llamada porque vayamos a insomnio. ¿Sí? El método put, además de tener en la URL localhost 9000 tareas y el ID, le tengo que pasar en el body el JSON correspondiente. Entonces lo que tengo que hacer aquí es pasarle tarea, pero ahora lo transformo de objeto de dominio hacia un JSON. Todo esto, ¿qué devuelve el put? Un observable, ¿no? No sé si lo vieron acá, me escapa, pero es un observable, ¿sí? Ahora, estuvimos usando anteriormente last value from. Aquí lo volvemos a invocar, ¿sí?, esta función. Y ahora lo que tengo como resultado de esto es una promise de tarea JSON. Con lo cual, si hago await, o sea, podría no hacerlo, pero es recomendado que le agregue un await por si luego escribo cualquier otra línea aquí, ¿sí? Porque eso permite que primero resuelva la actualización y luego haga la segunda tarea que tenga que hacer. Entonces a partir de acá ya tengo la actualización de la tarea resuelta, ¿sí? Y ahora lo que quiero hacer es probar que todo esto funciona correctamente. Entonces hacemos clic acá, se actualizó en 100, esto también, y si ahora refresco la página,
fíjense que bien, acaba de marcarse como cumplida la tarea en el backend, ¿no? Acabamos de actualizar esa información. Y si querés, hagamos una nueva prueba. No me podés contestar porque estás viendo este video, está claro, sí, pero vamos a expandir la pantalla, ignoremos todos estos errores, después los puedo ver, sí, y ahora refresquemos la página y hagamos lo siguiente, vamos a mandar a cumplir. Y fíjate que acá acaba de haber un método put que nos acaba de devolver 200, eso significa que anduvo todo bien. Le mandamos, bueno, además de haber llamado a localhost 9000 tareas /3, en el payload le mandamos la información del JSON. La respuesta que nos da como preview es el JSON con el porcentaje de cumplimiento en 100, como se lo mandamos, ¿sí? Y bueno, eso en principio quiere decir que se procesó del lado del backend, ¿sí? Correctamente. ¿Cómo es el manejo de error? Bien, para eso vamos a introducir adrede una excepción aquí dentro del método put, ¿no? Es decir, el método que actualiza. Vamos a sacar este cross origin que no necesitamos y refrescamos el server, lo restarteamos. Fíjate ahora que vuelvo a mi aplicación. Aquí tengo, voy a poner en la consola, ¿sí? Borro todo. Le voy a pedir que cumpla la tarea número 3, ¿sí? Bueno, fíjense que si yo lo miro desde el punto de vista, o sea, sin la consola, refresco, ¿sí? Lo trato de cumplir, yo veo que se marcó como cumplida, aparece al 100% y sin embargo cuando refresco, lo que pasa es que vuelvo a verlo en 22, ¿no? Es decir, si yo no tuve la precaución de tratar de cumplir la tarea y mirar en la consola que me acaba de volver un 500 y que el error es no te la puedo creer, fíjense que está acá, la verdad es que la experiencia de usuario es muy mala, ¿no? Es realmente muy flojita, ¿no? O sea, intentemos hacer lo mismo nuevamente aquí. Ya tenía la respuesta, qué lástima. Bueno, ahí la vemos, ¿no? Acaba de devolvernos un 500. En particular acá vemos, ¿no?, que la visibilización del mensaje de error está claro ahí, ¿sí? Pero nosotros necesitamos mostrar esta información de alguna manera al usuario. De lo contrario, como si no pasara nada. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, fíjense que dentro del componente estamos haciendo la llamada a actualizar tarea, pero bueno, primera cosa mala, ¿no?, es que no tenemos una wait, ¿no? Entonces, primera cosa que tiene que pasar es, tenemos que envolver la llamada asincrónica en una wait. Y luego sí tenemos que hacer un try catch, ¿no? Claramente tenemos aquí, hacemos un catch de la excepción, ¿sí? Y lo que deberíamos tener aquí es algo como, qué bueno, ya tenemos aquí previsto este errors, ¿sí? Y en particular también tenemos este mostrar error, que también nos va a servir. Es decir, lo que tenemos que hacer acá es invocar a la función mostrar error, pasándole el componente this y el error que lo tenemos acá en la variable e. Podríamos ponerle error, ¿sí? Y lo que vamos a hacer aquí es, bueno, esta es una función que podríamos llevarla hacia un archivo aparte, pero va a mostrar durante 3 segundos el mensaje de error. La verdad es que no está del todo como debe ser, ¿no? O sea, ahora les voy a contar por qué. Pero bueno, cerremos esto y tratemos de reproducir la experiencia de usuario, ¿no? La queremos marcar como cumplida, entonces fíjense que ahora estamos recibiendo como mensaje un no te la puedo creer que se visualiza durante 3 segundos.
Si el error es 500, en realidad no deberíamos mostrar el mensaje de error porque posiblemente sea un error de programación, un error de sistema, ¿no? Entonces deberíamos hacer que esta función sea un poquito más elaborada, ¿no? Pero bueno, eso complicaría un poquito más la didáctica de este ejercicio. Queremos que al menos se entiende, ¿no? Que los errores 400x hay que mostrarlo, ¿no? Hay que mostrar el mensaje de error como viene del backend. Los errores 500, no, hay que mostrar un error como diciendo, bueno, ha ocurrido un error, consulta al administrador del sistema, etcétera, ¿no? Ahora, la otra cuestión, ¿no? Es ¿cómo me quedó la aplicación? Inconsistente, ¿no? Porque si yo hago control R, fíjense que aparece de nuevo el porcentaje de cumplimiento en 22. Entonces, si hay que mostrar un error, mostrémoslo, pero después lo que tenemos que hacer es volver a obtener todas las tareas, ¿no? Para lo cual está bueno que exista un método aparte, ¿no? Entonces, ahora fíjense que cuando yo hago clic en marcarla como cumplida y hay un error, automáticamente se vuelve a disparar la búsqueda del backend, ¿no? Y no solamente muestra el mensaje de error, sino que mi sistema se ve en el mismo estado que tiene el backend y el frontend. Vamos a resolver el método desasignar con el mecanismo de observables. Lo primero que hacemos es delegar a la tarea la desasignación propiamente dicha, es decir, le vamos a quitar a la persona que esté a cargo de la tarea. Y luego tenemos que pedirle al backend que se entere, para lo cual es responsabilidad del service informarle que se tiene que actualizar la tarea. Solamente que vamos a usar un método nuevo que se llamará actualizar tarea observable, donde estaremos pasando la tarea. Vamos al service, nos vamos a copiar la definición de este método hermanito. Lo renombramos a actualizar tarea observable. Y algunas cosas que vamos a cambiar. El método no va a ser asincrónico, va a tener que devolver un observable, en este caso de void, porque la verdad es que no estamos haciendo nada con lo que nos devuelve el endpoint. Ya que no hay async, no tiene sentido que haya una wait. Y por último, tenemos que reemplazar el last value from, ya que no utilizamos promises, sino el mismo observable que nos genera el método put. Ahora sí, fíjense cómo queda prácticamente igual, solo que los valores de retorno son diferentes. Tenemos que ir al componente y para disparar el pedido al backend tenemos que enviar el mensaje subscribe. Ahora sí, ya podemos ir de nuevo a la aplicación. Fíjense aquí que aparece asignada la tarea planificar cursada de PHM a Rodrigo Grisolía. Vamos a pedir desasignar la tarea. Bien, acá vamos a tener un 200, eso es bueno, ¿sí? Y por otra parte, podemos refrescar la aplicación como para que vean que esta operación tuvo efecto en el backend. Vuelvo una vez más a poner adrede un mensaje de error en el método que actualiza una tarea y restarteo el server. Así que vuelvo aquí a levantar la aplicación del frontend y cuando le quiero desasignar, fíjense que acaba de tirarme un error por consola. Si yo voy a la solapa de network, voy a ver que efectivamente el método put me devolvió un mensaje de error. Sin embargo, yo no vi nada acá y creo que acabo de desasignar exitosamente esta tarea hasta que haga control R y vea que Rodrigo sigue asignado a esa tarea de planificar cursada. ¿Sí? Así que el problema que tenemos es que el método desasignar está haciendo subscribe, pero claro, le está faltando tener una forma de contemplar el mensaje de error, es decir, no está handleando correctamente los errores, ¿no? Para eso lo que nos ofrece los observables es la capacidad de, en el momento de suscribirnos, definir un observer en el caso de que haya un error. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer aquí es recibir este error e invocar una función asincrónica. ¿Por qué asincrónica? Porque lo que vamos a hacer aquí
es algo que también tendríamos que haber hecho acá. Está mal, ¿no? Es hacer la llamada a obtener todas las tareas en forma asincrónica, ¿no? Y algo que, si esto es async, esto también estaba mal, ¿no? Todo esto debería haber sido asincrónico. O sea, no necesariamente podría discutirme alguien si es que las actividades que siguen acá a continuación pueden lanzarse en paralelo, ¿no? Pero la realidad es que lo más sano es que yo ponga una await, en principio, ¿no? Bien, entonces yo tengo el await que va a esperar a obtener nuevamente todas las tareas, pero antes de eso me gustaría mostrar el mensaje de error, para lo cual existe ya la función mostrar error que puedo utilizar pasándole el componente sobre el cual estoy parado y e, que es mi variable de error. Bien, veamos ahora cómo se ve esto, ¿no? O sea, cierro la consola y cuando yo desasigno, al menos veo el mensaje de error durante esos 3 segundos. Y no solamente veo eso, sino que Rodrigo sigue perteneciendo siempre como asignatario de la tarea. Una de las cosas más importantes de nuestra aplicación para que sea consistente y robusta es cómo es el manejo de los errores. Cuando nosotros estamos trabajando con promises, podemos utilizar el mecanismo async await y en ese caso, dentro del catch, tratar de buscar algún mecanismo para bindear una variable y así de esa manera mostrarla por pantalla y no por consola. O bien, si estamos trabajando con promises al natural, será un mensaje catch en donde tenemos que hacer eso. Y de la misma manera, cuando trabajamos con observables, tendremos la posibilidad dentro del subscribe de definir una función que nos diga qué hacer ante un evento de error. En cualquiera de esos casos, lo que tenemos que hacer es volver nuestra aplicación a un estado consistente previo a cualquier modificación que hayamos hecho solamente dentro del frontend y mostrar un mensaje de error al usuario para que sepa que algo anduvo mal. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.